Bien, antes de la entrevista de esta tarde quiero presentarles el informe que presenta el Ministerio de Salud para este jueves. Se contabilizan 4.135 nuevos casos positivos y 38 nuevas defunciones. Es el informe del Ministerio de Salud correspondiente a este jueves. Y el próximo jueves, de acuerdo al Ministerio de Salud y sus lineamientos, debe concluir las restricciones a la movilidad en Panamá y Panamá Oeste. Las compras de igual forma por género y 2 horas de acuerdo al último número de cédula. Pero ayer 5.000 casos, hoy más de 4.000. Con nosotros el doctor Arturo Rebollón, es experto en epidemiología. Quiero empezar preguntándole y dándole la bienvenida a Next Noticias. El próximo jueves termina esa cuarentena con todas estas cifras. Dirán, son más pruebas, pero de igual forma las muertes se mantienen entre 40 y 50. ¿Es eso posible? Perfecto, no, como te decía, para nosotros, yo sabía que iba a ser esa pregunta, la primera que me ibas a hacer, porque todo el mundo quiere saberla. Lo primero que hay que ver es que la cuarentena es una herramienta para el control de enfermedades infecciosas, específicamente de control aéreo. Entonces, al tú limitar la movilidad, disminuyes la interacción de personas que son las que se contagian. Entonces, si quitamos esa cuarentena, nosotros vamos a tener que hacer otras acciones. Nosotros sabemos que la cuarentena es una herramienta, tenemos que mejorar la ventilación, tenemos que promover actividades al aire libre y eso incluye todo tipo de actividades, tanto de diversión, comerciales, de restaurantes, incluso oficinas con ventanas abiertas, porque eso disminuye la probabilidad de infecciones. Doctor, más casos, más muertes, pero menos trazabilidad. Es bien complicado. Nosotros ahorita mismo estamos en un punto de 50.000 casos activos. Eso implica que son las personas que al día de hoy tienen un diagnóstico positivo. Entonces, ¿qué implica eso? Tú deberías hacer un seguimiento de cada una de estas personas y de sus contactos. Sin embargo, sabemos que puede ser un poco complicado y es por eso que hay que romper el molde, que simplemente el Ministerio de Salud es el que hace la trazabilidad. Hoy en día sabemos que en otros países la trazabilidad se hace a nivel comunitario. ¿Y a qué me refiero con esto? El Ministerio de Salud sigue siendo el líder, pero él tiene a 4 a 5 personas que son los que hacen las encuestas en las comunidades. Porque te pongo un ejemplo, nuestras comunidades no son tan delimitadas como salen en los mapas de otros países, que todas las cuadras son rectangulares y cuadraditas. Tú te metes a un San Miguelito y los corregimientos y las barriadas tienen veredas por todos lados. Entonces, tú necesitas que alguien de la comunidad conozca eso para poder identificar a las personas. Entonces hay que evolucionar a salir del modelo tradicional de la trazabilidad a algo más comunitario. ¿Es una nueva ola o es el resultado de las fiestas de fin de año lo que está ocurriendo? Lo que estamos viendo ahorita mismo es apenas el principio de la segunda ola. ¿Qué me refiero con esto? Nosotros estamos viendo las muertes que están alrededor del Día de la Madre, porque usualmente las vemos 4 semanas después. Al momento del Día de la Madre, nosotros teníamos un promedio de 2.000 casos diarios y ahora estamos en un promedio de 3.300 casos diarios. ¿Qué significa eso? Que todavía no hemos visto la parte de las muertes, que es la que en verdad nos preocupa, porque es la sobrecarga del sistema a nivel hospitalario, de camas de sala, de UCI y de muerte, ¿no? Y de las morgues, que sabemos que están a máxima capacidad. Entonces es importante destacar que todavía no estamos viendo el impacto a toda fuerza de lo que fueron las fiestas de fin de año, porque sabemos que mucha gente se movía al interior. Entonces, nosotros simplemente viendo los datos de esta semana, estamos viendo que hay repuntes y aceleraciones en otras provincias. Entonces, hay que estar muy pendiente de eso. Podemos ver provincias como, por ejemplo, en Azuero hay disparos de casos, entonces hay que estar pendiente de eso para poder controlarlos tempranamente. Porque el secreto de la pandemia es acción rápida, temprana y efectiva y dura. Los resultados de estas 2 semanas de restricciones a la movilidad, también como ocurrió antes de Navidad, ocurrió también antes de Año Nuevo, 4 días específicos que se separaban para compras. Desde el pasado 4 de enero, el número de cédula por género. Esos resultados, ¿cuándo los vamos a ver? Mira, nosotros ya incluso estamos viendo una desaceleración en los casos. ¿Y qué me refiero con esto?
En diciembre nosotros arrancamos, como te comentaba, con un promedio de 2.000 casos y en muy poco tiempo llegamos a 3.000. Pero en los últimos 14 días hemos aumentado muy poco el promedio de casos. O sea, estamos llegando a una parte donde la aceleración no es tan rápida de los casos, entonces probablemente vaya a caer. Los casos que estamos viendo entre ayer y hoy son probablemente algunos que no pudieron ser diagnosticados en los fines de semana, porque esos días tuvimos muy pocos casos, entonces se va a poder estabilizar alrededor de los 3.500, 4.000 casos, y luego esperemos que caiga. Lo que sí es que todavía no hemos visto el pico de las muertes, porque el pico de las muertes de los 4.000 casos que vemos hoy, eso lo vamos a ver a finales de enero. Estamos entre 40 y 50. ¿Ese pico pudiera ser cuántas, doctor? 100. 100 muertos por día, 700 muertos por semana. 2.800 muertos por mes si seguimos es un número bien grande. Estamos hablando de 2.800 a 3.000 muertos por mes si llegamos a eso. Y si tomamos en cuenta que todo el año pasado tuvimos 4.000 muertes, entonces te pone en perspectiva que este es un virus, a pesar de que no es muy mortal, como se oye en todas las redes sociales, es altamente infeccioso y mantiene la infección andando, porque en cualquier otro virus esto hubiera sido autolimitado como en otros coronavirus que hemos visto anteriormente. Escenarios también que hay a nivel nacional y también internacional, las nuevas cepas, pero también la fecha probable de llegada de vacuna. ¿Qué cambia eso? Es importante eso que mencionas. Nosotros hemos visto que aquí, por ejemplo, el Instituto Conmemorativo Gorgas ha mapeado cientos de cepas distintas. Y desde un inicio de la pandemia nos dijo que la cepa de Panamá había sido altamente infecciosa. Entonces, cuando tú introduces cepas infecciosas diferentes, que son mucho más infecciosas del nivel que ya teníamos, eso, valga la redundancia, nos puede acelerar más los casos. Nosotros tenemos que asumir un principio grande en salud global, que es que todos los virus respiratorios pueden darle la vuelta al mundo en 72 horas. Entonces, si el Reino Unido la encontró en septiembre, nosotros tenemos que asumir que aquí puede estar circulando desde entonces. Pero no es que debe ser de pánico. Eso implica que yo me tengo que preparar mejor y más agresivamente. Mejores campañas de prevención, mejores campañas educativas, porque si tomamos en cuenta, al día de hoy tenemos más de 200.000 personas infectadas, pero nos hacen falta, ¿no?, más de 3 millones de personas sin infectarse. Entonces hay que enfocarse en proteger a los sanos, porque ya los enfermos, la probabilidad que se vuelvan a infectar es muy baja. Ahora, doctor, todas esas recomendaciones durante estos meses, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, ¿qué más hay que decirle a la población? ¿Qué cosas pueden cambiar, hacer que esto retroceda un poco? ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es, ya eso de lavado de manos es como la base, ¿no? Imagínate que estamos haciendo un dulce, yo acabo de poner la harina, el huevo, el aceite, que son los ingredientes basales. Pero para que sea un dulce, tú tienes que ponerle la decoración. Y ahí es donde está la nueva evidencia reciente, que son lo que nosotros llamamos las 3C, que hay que evitar espacios cerrados, o sea, que no tienen ventanas, hay que evitar espacios conglomerados, o sea, que están muy apretados, y conversaciones cercanas. ¿Y a qué me refiero con conversaciones cercanas? Cualquiera que tú le sientas el aliento a una persona, eso implica que las microgotas que cuando él habla, te pueden estar cayendo a ti. Entonces, eso aumenta el riesgo. Y la mascarilla siempre hay que tenerlo. Doctor, muchas gracias, como siempre, por hacer esa docencia, por explicar a la audiencia de Next Noticias, pues, cada detalle y ese manejo o seguimiento que ha dado usted a esta pandemia, no solo en sus redes sociales, sino también a través de los medios de comunicación y su docencia. Gracias, pase buenas noches. No, gracias, Adair, un placer. Y lo más importante es siempre ventanas abiertas y mejorar la ventilación, que esa es la nueva tendencia para disminuir el riesgo de coronavirus. Gracias.